Estados Unidos, 23 de febrero de 2026. Los temas principales que vamos a tratar hoy incluyen las reformas radicales en los permisos de trabajo para solicitantes de asilo, las nuevas medidas antidumping en el comercio internacional, los esfuerzos institucionales para la repatriación de restos de nativos americanos y las rigurosas actualizaciones en las coberturas médicas de alta especialidad. Ujú. Y el objetivo hoy es destilar todo esto, ¿no? Ir más allá del titular alarmista o de la típica jerga administrativa incomprensible. Queremos entender la mecánica oculta de estas decisiones. Exacto. Desentrañar exactamente cómo estas medidas, que a primera vista pueden parecer, bueno, pura burocracia fría y distante, en realidad moldean la economía global, reescriben la ética institucional y, en última instancia, dictan la vida diaria de millones de personas. Claro. Se trata, en el fondo, de proporcionar una lente de rayos X para ver cómo funciona el mundo actual, sin abrumar con tecnicismos interminables a quienes nos escuchan, pero sin perder ni una gota de rigor. Lo fascinante aquí es cómo regulaciones que parecen operar en universos totalmente inconexos, ya sea hablando de políticas de inmigración en una frontera, el comercio internacional de metales pesados, la preservación del patrimonio cultural en un museo o la certificación de un quirófano. Ya. Todas comparten en el fondo un hilo conductor innegable. Ujú. Ese hilo es el inmenso, constante y a veces casi desesperado esfuerzo de una nación por mantener el equilibrio. Totalmente. Es como observar el sistema nervioso central de una sociedad compleja intentando regularse a sí misma en tiempo real frente a presiones internas y externas masivas. Buscan mantener la seguridad y la integridad de sus sistemas operativos ante un mundo que cambia demasiado rápido. Bueno, vamos a desglosar esto, empezando por lo que ocurre en las fronteras físicas y el sistema migratorio. Ajá. Porque, a ver, hay cambios propuestos muy significativos por parte del Departamento de Seguridad Nacional y los servicios de ciudadanía e inmigración. Están centrados en los solicitantes de asilo y en lo que solo se puede describir como un inmenso embudo laboral. Sí, un embudo monumental. El dato clave que destaca inmediatamente, la cifra que hace saltar las alarmas, es el tiempo de espera. Hasta ahora, un solicitante de asilo debía esperar 180 días para solicitar un documento de autorización de empleo inicial. Ujú. Medio año. Pues con estas nuevas medidas, ese periodo de espera se dispara a 365 días. Todo un año natural completo. Exacto. Y para visualizar esto, para que la gente que nos escucha se haga una idea, imaginemos un concierto de música tremendamente popular. Vale. La cola para entrar al recinto es tan larga, da tantas vueltas a la manzana, que llega un punto en que mucha gente ya no viene a escuchar la música. Vienen porque, mientras esperan en esa cola interminable, se les está dando un pase temporal para acceder a una sala de descanso con canapés y bebida gratis. Ya, entiendo por dónde vas. Claro, llega un momento en que los verdaderos fans están atrapados detrás de miles de personas que solo quieren el sándwich gratuito. Al ver que el área de descanso está colapsada y la situación es insostenible, los organizadores deciden que ya no darán esos pases. O al menos harán que la espera para conseguirlos sea tan insoportablemente larga que solo se queden aguantando en la cola aquellos que verdaderamente, por encima de todo, necesitan ver ese concierto. Eso es, justo eso. Pues fíjate, esa analogía del concierto ilustra a la perfección la justificación oficial que sostiene esta medida de duplicar los tiempos. El objetivo explícito de la Administración es disuadir la presentación de solicitudes de asilo que consideran frívolas, fraudulentas o directamente carentes de mérito legal. Claro, porque el volumen es... El sistema actual se enfrenta a unos volúmenes de solicitudes que pulverizan cualquier récord histórico. Esto genera una carga insostenible para los recursos de los adjudicadores. Al extender ese periodo de espera de 180 a 365 días, la intención pura y dura es eliminar el incentivo. Ujú. Quieren evitar que se use el intrincado proceso de asilo como un simple atajo administrativo para obtener un permiso de trabajo rápido. Ya. Quieren que la solicitud de asilo vuelva a ser exclusivamente una herramienta de protección humanitaria, no una vía de acceso al mercado laboral. Pero ojo porque duplicar el tiempo de espera no es la única herramienta. Hay un mecanismo propuesto en estas reglas que es aún más contundente. Sí. Es lo que llaman la política de pausa y reinicio. Exacto. Y me alegra que menciones esa regla de pausa y reinicio, porque es algo sin precedentes y tiene unas implicaciones económicas que marean. Totalmente. Funciona así.
Y es casi matemático. Si el tiempo promedio que tarda el gobierno en procesar las solicitudes de asilo supera los 180 días durante un periodo de 90 días consecutivos, salta una alarma en el sistema y se detiene por completo la aceptación de nuevas solicitudes de permisos de trabajo para este grupo. Se congela. Se cierra el grifo. Y aquí es donde las cifras del impacto económico proyectado resultan verdaderamente asombrosas. Sí, los números son una barbaridad. Solo por el retraso de los días, de pasar de medio año a un año entero, estamos hablando de cambios en los ingresos y posibles transferencias económicas en el mercado laboral que oscilan entre los 6.300 y los 15.100 millones de dólares. Ya es una barbaridad. Pero si la saturación activa esa pausa total que mencionas, si se congela el sistema, el impacto económico se dispara a la vertiginosa cifra de 70.400 millones de dólares. Es una locura. Repito, 70.400 millones. Es una reestructuración masiva, casi sísmica, de la fuerza laboral disponible en el país. Yo me he quedado asombrada al leer esto. Y no se trata solo de un enorme impacto económico y de jugar con los tiempos de espera. Estas reformas añaden capas adicionales de control que son extremadamente estrictas. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, se implementa la recopilación obligatoria de datos biométricos, huellas, reconocimiento facial, para todos y cada uno de los solicitantes de estos permisos de trabajo. El fin de esto es doble. Ajá. Por un lado, minimizar drásticamente el fraude de identidad, verificando que una persona no esté usando múltiples perfiles para saturar el sistema. Y por otro, cruzar constantemente sus datos con bases criminales nacionales e internacionales. Claro, el filtro de seguridad. Además, y esto es clave, se establece la denegación automática de la autorización de empleo para aquellos que tengan antecedentes penales por delitos graves. Y no solo eso, también se deniega a quienes hayan ingresado o intentado ingresar al país fuera de los puertos de entrada oficiales y legales. Espera, déjame ver si entiendo bien la magnitud de esto. Básicamente, esto dibuja un panorama de control sumamente riguroso, casi implacable. Quien cometa un delito grave o quien, por desesperación o por logística, decida no cruzar por un paso fronterizo oficial y lo haga por otro lado, queda automáticamente fuera del mercado laboral regulado. Exacto. Queda en un limbo mientras espera la resolución de su caso, además de enfrentarse a los enormes retrasos por la acumulación de expedientes. Es una criba brutal. Así es. Si conectamos esto con el panorama general, lo que estamos presenciando es el reflejo exacto de una tensión intrínseca, un conflicto fundamental en cualquier Estado moderno. Ya. Por un lado, tienes la obligación ética y los tratados legales internacionales de procesar reclamos legítimos de protección humanitaria de la manera más justa y exhaustiva posible. Por supuesto. Pero eso choca frontalmente con la necesidad imperativa y soberana de proteger la seguridad nacional, mantener un orden público manejable y gestionar unos recursos administrativos y presupuestarios que, por definición, son finitos. Al imponer estas barreras operativas de tiempo y estas exigencias biométricas tan altas, el sistema busca desesperadamente purgar las ineficiencias. Prioriza lo que considera casos legítimos de asilo, asumiendo, con total frialdad analítica, el coste de un impacto económico de decenas de miles de millones de dólares. Es el precio que el Estado considera necesario pagar para recuperar el control de su propia maquinaria. Exactamente. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque si dejamos atrás las tensiones de las fronteras físicas y cruzamos hacia las fronteras económicas globales, vemos que este mismo instinto de levantar barreras de contención se mantiene. Sí, la protección y regulación meticulosa se aplica al milímetro en el comercio internacional. Las medidas antidumping son un submundo fascinante en sí mismo. Hablamos de aranceles punitivos y revisiones hiperexhaustivas sobre productos extremadamente específicos que llegan de todos los rincones imaginables del planeta. Es un nivel de detalle increíble. Para que quien nos escuche se haga una idea de la granularidad, del detalle casi microscópico de esto, el gobierno está escrutando con lupa las importaciones de metal de silicio provenientes de Laos, de Tailandia y de Angola. Angola sí. Y sobre Angola hay una nota oficial muy curiosa que la clasifica formalmente como una economía que no es de mercado. Una designación importantísima. Pero la vigilancia no se detiene en las grandes industrias de metales pesados. También están investigando algo tan aparentemente diminuto e inofensivo como las cápsulas vacías duras. Las de las medicinas. Sí, las cápsulas que se usan para fabricar medicamentos. Están investigando cargamentos procedentes de Brasil, China, India y Vietnam. O investigando las bridas de acero al carbono que llegan desde España.
Ya. A ver, entiendo lo de controlar el silicio, que es un metal estratégico, pero ¿por qué le dedicaría un gobierno tantos recursos a investigar el precio de una simple cápsula vacía de medicamentos que viene de Brasil? ¿Realmente desestabiliza eso la economía de una potencia mundial? Es una pregunta excelente, porque a simple vista parece un exceso de celo burocrático tremendo. Totalmente. Pero es vital entender el porqué de este nivel de escrutinio obsesivo. Todo se reduce a un concepto fundamental en el comercio internacional, las ventas a menos del valor razonable. Ajá. En nuestra economía hiperglobalizada, los gobiernos extranjeros a menudo inyectan subsidios masivos, inyecciones de capital del Estado en sus industrias nacionales. Esto permite a esas empresas extranjeras exportar sus productos, ya sean toneladas de silicio o millones de cápsulas vacías, a precios artificialmente bajos. Precios que están muy por debajo del coste real de producción. Exacto. Si esta práctica no se controla de inmediato, esa avalancha de productos subsidiados entra en el mercado y puede destruir por completo la competencia local en el país receptor. Ninguna empresa privada puede competir contra el tesoro público de otra nación. Claro, te barren del mapa. Desmantela industrias enteras desde la base. Así que estas investigaciones antidumping son pura y simplemente mecanismos de legítima defensa comercial. Por eso es tan crucial la designación de Angola como una economía que no es de mercado. Espera, ¿qué significa esa équipica exactamente? O sea, ¿cómo cambia las reglas del juego que a un país le pongan el sello de economía que no es de mercado? Cambia completamente la matemática de la investigación. Cuando un país es una economía de mercado, asumes que el precio local de un producto refleja sus costes reales de oferta y demanda. Lógico. Pero si catalogas a un país como economía que no es de mercado, estás declarando oficialmente que el Estado interviene tanto en la economía que sus precios internos son una ficción, están distorsionados. O sea, no te puedes fiar de sus números. Precios internos de ese país para calcular cuál debería ser el valor justo de ese metal de silicio. Tienen que inventar un proxy, buscar un tercer país con un desarrollo similar para estimar cuánto costaría realmente producir ese silicio si no hubiera intervención del gobierno. Es un nivel de ingeniería contable fascinante. Es literalmente un trabajo de contabilidad forense a escala planetaria. Y los números que resultan de estas investigaciones demuestran que esto no es un arancel a ojo de buen cubero. Ni mucho menos. Las cifras son de una precisión asombrosa. Por ejemplo, en el caso de ciertas importaciones de tuberías y tubos rectangulares ligeros provenientes de México, las auditorías han calculado unos márgenes de dumping promedio ponderado del 11,77% para empresas específicas. Un 11,77. No dicen, vamos a cobrarles un 10% por redondear. Es un 11,77% exacto, calculado y justificado tras revisar montañas de documentación contable, facturas y costes de energía. Es una locura. Y precisamente, ese nivel de cálculo numérico fomenta una reflexión importantísima para cualquier persona interesada en comprender cómo funciona realmente el comercio global. Ujú. Muy frecuentemente se asume de forma ingenua que el libre comercio fluye de manera natural, que es como el agua que encuentra su cauce sin fricciones. Ya, la mano invisible. Pero la realidad documentada en estos registros demuestra exactamente lo contrario. Demuestra el inmenso nivel de vigilancia policial, de patrullaje económico constante, que se requiere para que la balanza comercial global se mantenga equilibrada. Claro. Sin estos aranceles compensatorios, calculados quirúrgicamente al milímetro, el espejismo del libre comercio colapsaría en cuestión de meses bajo el peso de las prácticas monopolísticas patrocinadas por estados extranjeros. Es una guerra económica invisible y constante que se libra todos los días. Donde el armamento no son tanques. No, son hojas de cálculo, auditorías de costes de producción y abogados comerciales. Hablando de auditar el pasado y equilibrar la balanza, hay otro tipo de auditoría ocurriendo ahora mismo. Vamos a hacer un giro hacia algo mucho más humano, histórico y profundamente ético. Me parece bien. Dejamos las hojas de cálculo comerciales y entramos en los inventarios de los museos. Se trata de la Ley de Protección y Repatriación de Tumbas de Nativos Americanos, conocida popularmente por sus siglas en inglés como NAGPRA. Un tema delicado, sí. Los registros más recientes muestran un esfuerzo concertado, metódico y muy detallado por parte de instituciones académicas y museos de primer nivel para devolver restos humanos y objetos culturales a sus legítimos herederos. Ujú.
Y no estamos hablando de pequeñas colecciones privadas. Están publicando avisos formales de finalización de inventario o intención de repatriación instituciones enormes. La Universidad Brown en Rhode Island, el Museo Público de Milwaukee, la Universidad La Sierra en California y el Museo de Kansas City. Lo fascinante aquí es el cambio monumental de paradigma ético e institucional. Hay que entender el contexto. Durante siglos, las instituciones científicas, académicas y museísticas trataron estos restos humanos y objetos sagrados como meros especímenes de estudio. Cajas en un almacén. Exacto. Eran curiosidades de exhibición despojados por completo de su humanidad, de su historia familiar y de su contexto espiritual o sagrado. Eran propiedad del museo. Ya. La ley NAGPRA vino a dinamitar esa visión. Obliga, por ley, a estas instituciones a mirar en sus sótanos, a realizar un inventario exhaustivo de todo lo que tienen, a identificar los orígenes geográficos y tribales con la mayor precisión científica e histórica posible, y a iniciar de forma proactiva un proceso legal para su devolución. Es un ejercicio de corrección histórica sin precedentes a nivel institucional. Lo es. Totalmente. Y revisando esto, hay un detalle en uno de estos informes que resulta verdaderamente memorable, y la verdad es que te encoge un poco el corazón. A ver, la Universidad La Sierra, en California, está en pleno proceso de devolver restos humanos que, según sus meticulosas investigaciones, provienen originariamente de Hawái. Calculan, basándose en notas de archivo y evidencias periféricas, que fueron recolectados, que es una palabra muy aséptica para decir extraídos. Sí, eufemismos. Exacto, que fueron extraídos entre los años 1959 y 1975 y apuntan muy probablemente al área de la bahía de Kealakekua. Leer un detalle geográfico tan específico humaniza instantáneamente lo que de otro modo sería pura burocracia fría. Te recuerda de golpe que detrás de cada número de inventario de un museo hay una historia humana interrumpida. Sin duda. Es una persona que fue sacada de su lugar de descanso original hace décadas, metida en una caja, llevada al otro lado del Océano Pacífico para ser estudiada y que ahora finalmente emprende el larguísimo camino de vuelta a casa. Ese es exactamente el núcleo del asunto. Esa restitución de la dignidad. Porque no se trata simplemente de meter algo en una caja de cartón, llamar a un servicio de mensajería y moverlo de un almacén en un museo a otro lugar. Claro, no es un trámite cualquiera. El proceso tiene un rigor procedimental absoluto. La ley exige periodos de espera estrictos, generalmente de 30 días tras la publicación oficial de los avisos. ¿Para qué es ese tiempo? Ese tiempo no es papeleo inútil. Está diseñado para permitir que las tribus u organizaciones nativas hawaianas, en este caso, revisen los datos y presenten sus reclamaciones formales. Así se garantiza que los derechos de los descendientes directos sean respetados legalmente y no haya disputas posteriores. ¿Tiene sentido? Representa un giro de 180 grados en la ética institucional de disciplinas como la antropología y la arqueología. Es el reconocimiento oficial, rubricado por el Estado, de la soberanía cultural. La burocracia, que tantas veces vemos como un muro de contención frustrante, en este caso concreto, se está utilizando como el andamiaje necesario y fundamental para restaurar la dignidad humana y corregir, paso a paso, las expoliaciones del pasado. Entonces, ¿qué significa todo esto? Todo este hilo conductor de auditorías y controles que estamos viendo hoy. Buena pregunta. Porque si pasamos de la historia antigua y los museos a la pura supervivencia en el presente, vemos que estas mismas redes regulatorias extremas deciden literalmente todos los días sobre cuestiones de vida, muerte y seguridad física. Un ejemplo clarísimo son las actualizaciones de los centros de servicios de Medicare y Medicaid, lo que se conoce como la CMS. Estos organismos gubernamentales publican listas exhaustivas, actualizadas al milímetro, de instalaciones hospitalarias que están oficialmente aprobadas para realizar cirugías extremas y de altísimo riesgo. Y las condiciones son brutales. Correcto. Y tienen que serlo. La medicina moderna ha avanzado hasta el punto de realizar procedimientos que hace un siglo se considerarían auténticos milagros técnicos. Totalmente. Pero esos milagros conllevan riesgos de mortalidad formidables. El gobierno, que al final es quien financia la sanidad pública para gran parte de la población, no permite que cualquier hospital, simplemente por el hecho de tener un quirófano esterilizado y médicos colegiados, realice estas operaciones. Los ejemplos que ponen sobre la mesa son impactantes. Piensa en una cirugía bariátrica, una operación de reducción de estómago. Para que la sanidad pública te cubra una cirugía bariátrica, no es suficiente con que el paciente lo necesite clínicamente de forma urgente. No basta con eso.
No basta con que el médico certifique que tienes un índice de masa corporal superior a 35 y comorbilidades graves previas como diabetes o hipertensión. Eso es solo la mitad del requisito. Exacto. La otra mitad, que es igualmente innegociable, es que el hospital donde se va a realizar esa intervención debe estar en una lista rigurosamente certificada por el gobierno o por programas de excelencia reconocidos. Es decir, una persona puede dar el perfil, pero si su hospital local no pasa el corte, no hay operación cubierta. Así de drástico. Y no es solo con la cirugía bariátrica, aplican exactamente el mismo nivel de exigencia estricta o incluso mayor para el implante de dispositivos de asistencia ventricular. Palabras mayores. Estamos hablando de insertar bombas mecánicas directamente en el corazón de un paciente. O para las cirugías de reducción de volumen pulmonar, que son operaciones sumamente delicadas y agresivas para pacientes con un enfisema grave. Claro. Imagina el riesgo de infección o de fallo multiorgánico en esas cirugías. Lo que hace la CMS aquí es utilizar la fuerza bruta de los datos empíricos. Recopilan información masiva sobre los resultados clínicos de cada hospital, analizan las tasas de mortalidad postoperatoria, las tasas de readmisión, las complicaciones por infecciones intrahospitalarias. Todo está medido. Todo. Y utilizan esos datos estadísticos concretos, lo que en la jerga médica se llama los outcomes, o resultados, para dictar los estándares médicos obligatorios a nivel nacional. Si un hospital no tiene la infraestructura de cuidados intensivos adecuada, el volumen de casos anuales necesario para que sus cirujanos mantengan la pericia y un historial de éxito demostrable para justificar que es un lugar estadísticamente seguro para abrirle el pecho a un paciente, Pierde la aprobación. simplemente pierde la aprobación y la financiación gubernamental para esos procedimientos. Queda fuera del circuito. Es una inmensa red de seguridad diseñada con base puramente matemática. Y si hacemos una conexión cruzada, que es lo interesante de analizar cómo operan estos sistemas, vemos que la Administración Federal de Aviación, la famosísima FAA, opera exactamente con la misma lógica de ingeniería de seguridad preventiva. Sí, totalmente. La aviación es otro ejemplo perfecto de esta burocracia que salva vidas en la sombra. Los registros detallan la emisión constante, casi diaria, de directivas de aeronavegabilidad. Estos son avisos obligatorios, legales, que fuerzan a los operadores aéreos de todo el mundo a corregir de inmediato condiciones inseguras detectadas en aeronaves. De inmediato. Por ejemplo, emiten directivas para helicópteros de la marca Airbus y para aviones comerciales del fabricante Bombardier. Si un inspector o un mecánico de mantenimiento encuentra un fallo potencial microscópico en una pieza específica del motor o una grieta por fatiga de materiales en el fuselaje durante una revisión rutinaria en cualquier aeropuerto del mundo, la maquinaria burocrática internacional se activa instantáneamente. Sin demoras. Se paraliza lo que haga falta para obligar a revisar toda la flota global que utilice ese mismo modelo de pieza. Esto plantea una pregunta importante, casi filosófica, sobre nuestra percepción diaria del riesgo. A ver, Cuando un paciente entra a un quirófano y le ponen la anestesia para una cirugía a corazón abierto, o cuando un pasajero entra por el finger del aeropuerto, se sienta en su asiento y se abrocha el cinturón en un vuelo comercial, asumen por defecto que están seguros. damos por hecho que el avión no se va a caer y que el cirujano tiene las herramientas adecuadas. Exacto. Pero esa tranquilidad, esa seguridad que sentimos, no es magia. No es un estado natural de las cosas. Es el resultado directo y a menudo subestimado de miles de revisiones, auditorías brutales, certificaciones renovadas anualmente y correcciones invisibles que ocurren a diario, impulsadas por estas maquinarias regulatorias implacables. Ya. Son miles de inspectores mitigando la entropía y el error humano a base de papeleo, protocolos y exigencias matemáticas. Es la forma perfecta de atar todos estos cabos que parecían tan dispersos al principio. Para cualquier persona curiosa que busque comprender cómo funciona la civilización moderna de verdad, por debajo del capó, profundizar en estos temas ofrece una perspectiva invaluable. Sin duda. Entender las matemáticas y la política de contención detrás de duplicar los tiempos de espera de un permiso de trabajo, descifrar la guerra de las leyes antidumping que protegen el precio de un cargamento de silicio o de unas cápsulas desde Brasil. Ya. Observar la estricta y renovada ética que ahora rige los sótanos y los inventarios de los museos universitarios, o analizar la fría estadística de por qué un hospital pierde repentinamente su certificación para realizar cirugías cardíacas.
Todo esto proporciona una lente de rayos X. Es una buena metáfora. Es el antídoto definitivo contra esa sobrecarga de información vacía a la que nos enfrentamos en el día a día. En lugar de perderse en el ruido efímero, se trata de dar un paso atrás y ver los patrones fundamentales, la arquitectura invisible, compleja y a veces dura que sostiene la integridad de nuestras fronteras, nuestro comercio, nuestra historia y nuestra salud física. Y para cerrar este análisis, hay un pensamiento provocador que merece ser explorado más allá de esta conversación. Cuéntame. Detengámonos un solo momento a considerar la escala de la permanencia y la memoria en relación con las decisiones que se están tomando hoy. Vivimos inmersos en una sociedad extremadamente acelerada, Demasiado, a veces. que exige inmediatez, resoluciones en 24 horas y gratificación instantánea en casi todos los aspectos de la vida diaria. Sin embargo, el inmenso entramado regulatorio y gubernamental del que hemos hablado opera en una especie de línea de tiempo casi geológica. Qué interesante. Es paciente, es abrumadoramente implacable y, sobre todo, documenta cada pequeño movimiento de forma meticulosa. Deja un rastro imborrable. Ujú. Desde el cálculo exacto del margen de dumping del 11,77% de una tubería mexicana, o el precio intervenido de un mineral en Angola, hasta el periplo silencioso de décadas para devolver unos restos humanos sagrados a una bahía específica en Hawái. Todo, absolutamente todo, queda inmortalizado en actas digitales imperecederas. ¿Es cierto? La verdadera reflexión que se abre si se analiza todo esto en conjunto es la siguiente. Cuando los historiadores del futuro, dentro de 100, 200 o 300 años, excaven en estos inmensos archivos digitales y analicen minuciosamente los meticulosos registros fechados hoy, el 23 de febrero de 2026, ¿qué es lo que realmente concluirán sobre nosotros? Buena pregunta. Al leer estas reglas tan estrictas y estos cálculos tan precisos, ¿qué dirán estas regulaciones sobre las verdaderas prioridades de nuestro tiempo, sobre los conflictos económicos subyacentes que intentábamos frenar y sobre los miedos más profundos e inconfesables de nuestra sociedad actual? Ya. Es una cápsula del tiempo, vasta y compleja, que estamos escribiendo día a día sin apenas darnos cuenta.